Por fin he vuelto. Esta etapa he estado dedicando tiempo a otros proyectos y la verdad que no me apetecía mucho grabar. Sin embargo, hoy tenéis un vídeo bastante interesante. Un vídeo donde combino el baloncesto junto a una charla de filosofía de vida con un amigo. Ha quedado algo súper interesante y creo que es importante a veces reflexionar sobre qué rumbo estamos llevando en esta vida. Si realmente estamos enfocándonos en ser la mejor persona posible o nos estamos perdiendo. Pues es muy importante a veces hacer reflexión. Así que si este vídeo resuena contigo, agradecería que le des like para continuar con esta serie. Muchísimas gracias. Tendréis retos en el canal físicos, pero hoy no es un reto físico, sino un vídeo de preguntas de reflexión, preguntas de mentalidad, también un poco para entrevistar a esta persona que tenemos aquí y hablar un poco de la vida, y creo que hay cosas que nos puede explicar que nos pueden ayudar a cambiar de perspectiva y, no sé, sentirnos mucho mejor con nosotros, y quizá pues alguna idea que tiene él resuena con vosotros. ¿Quién eres cuando nadie te observa? Bueno, mi filosofía últimamente se basa en que últimamente estoy teniendo muy en cuenta que la vida es muy corta y deberíamos todos actuar como si nadie nos viera. Porque cuando nadie nos ve somos nosotros mismos. Y la gente nos va a mirar, hagamos las cosas bien o mal, y a su gusto o a su no gusto. Lo importante es ser fiel a uno mismo y actuar como si te fuera la vida en ello, la verdad. Es difícil porque hay veces que los seres humanos nos cohibimos, hablamos con más vergüenza o actuamos de diferente manera, pero siempre intento ser la misma persona. ¿Cuál es tu propósito en la vida? Vivir cada momento como si fuera el último. Sí, Es una respuesta muy típica, pero creo que cuando empezamos a vivir así, perdemos el miedo a muchas cosas. Entonces, vivir al máximo cada día. Con nuestras responsabilidades, porque eso es lo primero, sobre todo, pero disfrutando cada pequeña cosa que haces. ¿Qué cosas ya no te importan que te importaban antes? Lo que dicen los demás no me importa casi nada. Tener miedo a hacer cosas, quizás. Ahora, el miedo pienso que te paraliza mucho si no lo sabes invadir. A lo mejor ahora soy una persona más valiente que antes. Sí, eso puede ser. Yo te conozco y sé que sí, ahora está dando pasos hacia cualquier dirección y no tiene miedo a equivocarse, a arrepentirse, pero realmente lo hace. ¿Qué te mueve cuando no tienes fuerzas? La disciplina, tío. Va a sonar tópico, pero a mí alguien que me ha inspirado mucho es David Goggins, porque este que ya muchos lo conoceréis, está loco de la cabeza. Este tío corre con las maratones con la rodilla rota. Y entonces me pregunto a mí mismo, ¿y qué excusa voy a poner yo? Si este tío puede, y yo también, ¿sabes? Entonces cuando no tengo ganas de hacer algo, lo hago porque tengo que hacerlo. ¿Qué has aprendido del amor? No sé, muchas cosas. Es un sentimiento muy bonito y que todo el mundo debe experimentarlo, la verdad. ¿Qué he aprendido? He aprendido tantas cosas que quizá no las puedo nombrar, pero es una experiencia inolvidable el estar enamorado. ¿Te cuesta pedir ayuda? Pero es necesario pedir ayuda. No, es verdad, no podemos nosotros solos vivir siempre solos, siempre con el orgullo, reprimiendo muchas emociones. Hay etapas para todo. Hay etapas en las que uno ha de curarse y hay etapas en las que uno ha de compartir sus cosas. ¿Qué significa para ti vivir bien a día de hoy? Respirar, tener un cuerpo sano, tío, valorar a quien me quiere y quien me tengo al lado, ¿sabes? Porque ahí está lo principal. No soy una persona que tenga muchos bienes, la verdad, porque siento que lo importante está en los sentimientos y en la compañía de tus seres queridos. O sea, para mí es vivir bien, tío. Sí, sobre todo porque yo creo que hay gente que se pierde en cosas materiales y luego ves a alguien millonario que no es feliz o ha tenido depresión, y por mucho que tenga muchas cosas puede ser infeliz. Entonces, cuando valoras esas cosas como la salud, la gente que te quiere, te das cuenta de que no necesitas mucho más. ¿Qué has aprendido del dolor que te hizo cambiar? Que cualquier golpe en el camino es bueno, porque aprendes. La experiencia es el mejor maestro. En El Principito, que es un libro, creo que lo explica muy bien, dice: ojalá si hubiera sido tan listo como ahora no hubiera cometido los errores que cometí ayer. Y creo que el zorro le dice: si no hubieras cometido esos errores, no serías tan listo como eres hoy. Y es una filosofía muy interesante. ¿Cómo has conseguido cambiar la negatividad que tenías antes y qué herramientas puedes dar a la gente que te escucha? Entonces yo lo que hacía mucho era quedarme poniendo excusas, hasta que me di cuenta realmente de que nadie me iba a sacar de ahí. A mis seres queridos estaban ahí, sí, para mí, pero yo era quien tenía que coger mis
piernas y levantarlas de la cama. Obviamente, eso a mí me ha cambiado la vida, el tener ese pensamiento rondinando todo el rato de, oye, tienes que hacerlo, porque eres tú quien decide si eres alguien positivo y alguien negativo, eres tú quien decide. Y no está mal ser negativo, está claro, pero respondiendo a las otras preguntas anteriores, un objetivo mío es vivir una vida plena y feliz, positiva. Entonces, ¿estás orgulloso de en quién te estás convirtiendo? sí, por muchas cosas, pero la mentalidad que tenía antes de ser un chaval, bueno, que he crecido, tío, vaya, ¿sabes? O sea, he llegado quizá a ese punto de inflexión de espabilar. Y eso a mí me hace sentir muy orgulloso de mí mismo, ¿sabes? Sí. Porque todo el mundo tiene problemas, pero no sé, a mí me llena de orgullo el saber que aun teniendo mis problemas puedo ser la persona que quiero ser. ¿Qué significa tener éxito en la vida para ti? Llegar a las metas que cada uno se propone, sinceramente. Y aunque no lleguemos a las metas que cada uno se propone, haber dado el máximo esfuerzo. Saber que lo has intentado. ¿Qué es para ti la felicidad? Que yo creo que tengo una felicidad, ¿sabes? Pero, ¿qué es la felicidad? Yo creo que es un sentimiento muy bonito. La gente busca mucho la felicidad, pero creo que la felicidad es momentánea. Tú tienes que, para mí, lo que yo encuentro, cómo yo encuentro la felicidad es fijándome en lo bueno que tengo, a mi alrededor y en mí mismo. O sea, tú basas tu felicidad en ser agradecido con lo que tienes. Sí, podría decirse. Si tuvieras que decir quién eres, ¿qué dirías? Que intento ser mejor que ayer, cada día. A ver, a veces no se consigue, pero entonces es cuando uno piensa y quiere hacerlo. También quiero aprovechar para decir que todas aquellas personas que estéis viendo este vídeo, que ojalá seáis muchas, que deis gracias a lo que tenéis mientras lo tengáis, porque hay veces que es así y ya se va todo. Ser amables con vuestros padres, con vuestras familias en sí, perdonar las cosas que tengáis que perdonar y ser fieles a vosotros mismos. Que nadie os quiera cortar las alas. Yo no soy ningún profesional ni nada, es decir, yo soy un chaval cualquiera de 21 años, pero que no soy nadie del otro mundo, tío. Yo no vengo aquí delante de la cámara a decir que soy alguien mejor que nadie. No, yo vengo a decir que aquellas personas que quieran luchar, que luchen, porque merecen ser personas guerreras. Para mí eso es muy importante, Iker, el que todas las personas del mundo tienen posibilidades de luchar. Pienso yo. Vale, pregunta final. Si hoy fuera el último día de tu vida, ¿dirías que viviste con autenticidad? Quizá no al 100%, pero esos momentos en los que no estaba al 100%, como he dicho en otra pregunta, eran necesarios para que yo pueda decir ahora que sí. ¿Y qué harías si fuera tu último día de vida? Tirarme en paracaídas, es un sueño que siempre he querido. Y así más reflexivo. Le diría a mis seres queridos que los quiero mucho, sobre todo, Vale. antes de lo del paracaídas, porque lo otro lo daba por hecho. Que muchas gracias por escuchar, por vernos y mucho ánimo con lo que estéis pasando por la vida, porque son tiempos difíciles hoy en día. Hay mucho problema de salud mental, hay gente que tiene también problemas económicos. Es muy común tener problemas hoy en día. Quiero mandar un mensaje de ánimo y de apoyo a todos aquellos que quieran luchar y que estén dispuestos a luchar para conseguir lo que quieren. Cuando lo estaba grabando. Espero que sí, ¿no?